Serás mi esposa en todos los sentidos, le dijo el despiadado jefe de la mafia a la joven estadounidense. No pararé hasta que estés esperando un hijo mío. Trabajamos con recursos muy limitados y nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores. Si te ha gustado este video, suscríbete para ayudarnos a desbloquear la monetización y seguir creando más historias. Gracias por tu apoyo. Emily Carter tenía 19 años cuando la casaron con un hombre que rozaba los 70. No gritó cuando lo vio por primera vez. No gritó ante su estatura ni ante lo fuerte que parecía para su edad. Se dijo a sí misma que solo era un viejo con dinero. Débil e inofensivo, alguien a quien podría soportar. No gritó cuando las puertas se cerraron tras ella en su noche de bodas. No gritó cuando él permaneció al otro lado de la habitación, tranquilo y controlado. Pero la noche en que el hombre al que ella creía débil se inclinó hacia ella y le susurró unas palabras que le hicieron temblar las manos, todo cambió. Fue entonces cuando Emily comprendió la verdad. La había reclamado un hombre lo bastante poderoso para destrozarle la vida, lo bastante paciente para esperar y lo bastante peligroso para hacer imposible cualquier huida. Y una vez que don Alessandro Vitali decidía que algo era suyo, jamás lo soltaba. El aeropuerto de Roma olía a espresso y a perfume caro. Un mundo entero, lejos del pequeño pueblo estadounidense que Emily Carter había dejado atrás hacía apenas unas horas. Estaba de pie junto a su padre en la terminal de llegadas, aferrada a su maleta gastada e intentando ignorar cómo le temblaban las manos a él mientras revisaba el teléfono por tercera vez en 5 minutos. Robert Carter le había dicho que aquel viaje era por negocios para salvar un acuerdo que había salido mal, una última oportunidad de arreglarlo todo antes de que perdieran la casa, el restaurante y todo lo que su familia había construido. Emily le creyó porque quería creerle, porque a los 19 años todavía pensaba que los padres protegían a sus hijas en lugar de usarlas como moneda de cambio. Se alisó el sencillo vestido negro, lo más elegante que tenía, y trató de no sentirse fuera de lugar entre los europeos, vestidos con tanta distinción que se movían por la terminal con la seguridad de quienes pertenecen a un sitio. Emily nunca había salido de Georgia hasta ese día, ni siquiera había subido a un avión hasta que su padre apareció en la residencia universitaria con un billete y una expresión desesperada que la asustó más de lo que podría haberla asustado cualquier explicación. Fuera se detuvo un coche negro, estilizado y caro con las ventanillas tintadas que reflejaban el sol de la tarde como espejos. El padre de Emily la agarró del brazo, clavándole los dedos con tanta fuerza que podrían dejarle moratones, y tiró de ella hacia el vehículo antes de que pudiera protestar. El conductor era un italiano alto de ojos fríos que saludó a su padre con un gesto que parecía más desprecio que respeto. Se subieron al asiento trasero y Emily sintió que su inquietud crecía con cada kilómetro que los alejaba del aeropuerto y los llevaba más adentro de la ciudad. Roma era hermosa de una forma que le encogía el pecho. Todo edificios antiguos, estrechas calles adoquinadas y una historia que sus libros de la universidad jamás podrían captar del todo. Pero apenas se fijó en nada de eso, porque su padre no dejaba de revisar el teléfono, no dejaba de secarse el sudor de la frente a pesar del aire acondicionado, y no la miraba cuando ella le preguntaba qué estaba ocurriendo de verdad. El coche atravesó barrios cada vez más exclusivos, pasando junto a muros coronados con cristales rotos y cámaras de seguridad, hasta llegar a una villa privada que parecía pertenecer a una película sobre la realeza, el poder o cosas cerca de las cuales Emily no tenía ningún derecho a estar. El conductor abrió la puerta y Emily bajó sobre una grava que crujió bajo sus pies con un sonido caro. La villa era inmensa, toda de piedra, color crema, tejas de terracota y ventanas que probablemente costaban más que toda su educación. Hombres con trajes oscuros permanecían apostados a intervalos por la propiedad sin ocultar sus armas ni sus miradas vigilantes. A Emily se le hundió el estómago mientras la comprensión empezaba a abrirse paso en ella fría y terrible.
Aquello no iba de acuerdos comerciales ni de negocios legítimos. Era algo completamente distinto. Su padre caminó hacia la entrada de la villa con la postura derrotada de un hombre que se acerca a su ejecución, y Emily lo siguió porque no tenía otra opción. La puerta principal se abrió antes de que pudieran llamar, revelando a un hombre mayor con un traje impecable que miró a Robert Carter como alguien miraría a un insecto mientras decidía si aplastarlo o no. Habló en italiano rápido, con un tono seco e impaciente, y el padre de Emily asintió una y otra vez, con el rostro cada vez más pálido. Entonces los ojos del hombre se desplazaron hacia Emily, evaluándola con el cálculo frío de quien inspecciona mercancía, y ella sintió que se le erizaba la piel. Los condujeron por pasillos de mármol bordeados de pinturas renacentistas y esculturas dignas de museos. Emily contó al menos una docena más de hombres armados, mientras caminaban todos observando a su padre con expresiones que iban del asco a la expectación. Entraron en un enorme salón decorado en tonos dorados y crema. Y fue entonces cuando Emily lo vio por primera vez. Don Alessandro Vitali estaba sentado en un sillón de cuero que bien podría haber sido un trono. Su presencia llenaba la habitación pese a su inmovilidad. Era viejo, probablemente rondaba los últimos años de la sesentena, pero la edad no lo había debilitado como Emily esperaba. Al contrario, lo había refinado hasta convertirlo en algo más duro y más peligroso de lo que la juventud jamás podría lograr. Alessandro era alto, incluso sentado de hombros anchos y con una postura que hablaba de disciplina militar o de experiencia violenta. Tenía el pelo gris, plateado, peinado hacia atrás, apartándolo de un rostro que habría sido atractivo de no ser por la frialdad de sus ojos oscuros. Llevaba un traje de 3 piezas que probablemente costaba más de lo que el padre de Emily ganaba en un año, y sus manos, apoyadas sobre los brazos del sillón, estaban marcadas por cicatrices que sugerían que no siempre había ordenado la violencia desde la distancia. Cuando Robert Carter entró en la habitación, llegó a inclinarse doblando la espalda en un gesto de sumisión que hizo que Emily sintiera ganas de vomitar. Alessandro no reconoció la reverencia de inmediato. Estaba mirando a Emily con una intensidad que le hizo desear dar un paso atrás, esconderse, correr. Pero se obligó a quedarse quieta, a sostenerle la mirada. Aunque cada instinto le gritaba que apartara los ojos, Alessandro estudió su rostro, su cuerpo, sus puños cerrados. Y entonces sonrió una pequeña curva de los labios, sin la menor calidez. Dijo algo en italiano, con una voz profunda y medida, y pareció que la habitación entera contenía el aliento. Robert Carter empezó a hablar deprisa, sus palabras atropellándose unas a otras en una explicación desesperada. Emily captó frases como «puedo pagar», «solo necesito más tiempo» y «ella no tiene nada que ver con esto». Pero Alessandro levantó una mano y su padre enmudeció al instante. La dinámica de poder era tan clara que bien podría haber estado escrita en las paredes. Alessandro era dueño de aquella habitación, de aquellos hombres, y al parecer también del padre de Emily. Alessandro se levantó despacio, desplegándose hasta alcanzar toda su altura, que debía de ser de al menos 6 pies y 3 pulgadas. Se movía con la gracia controlada de un hombre que había pasado décadas entrenando su cuerpo para la violencia, y Emily comprendió con una sacudida que no era débil en absoluto. La edad no había debilitado a Alessandro Vitali, lo había convertido en un arma. Aquella noche llevaron a Emily a una habitación de invitados más grande que toda su suite de la residencia. Los muebles eran antiguos y caros. La cama estaba cubierta de almohadas que probablemente costaban más que sus libros de texto. Pero las ventanas tenían barrotes, un hermoso hierro forjado que seguía siendo de forma inconfundible una jaula. Y cuando Emily probó la puerta, descubrió que estaba cerrada desde fuera. Se sentó en el borde de la cama con las manos temblorosas e intentó comprender qué estaba ocurriendo.
Su padre no le había dirigido la palabra desde que llegaron. Había evitado sus ojos, se había negado a responder a sus preguntas. Susurradas, la había dejado sola en aquella hermosa prisión sin explicación alguna. Las horas pasaron. Emily recorrió la habitación de un lado a otro, comprobó todas las ventanas, buscó cualquier cosa que pudiera usar como arma o herramienta. No encontró nada útil, solo adornos caros, telas suaves y una clase de lujo que parecía burlarse de su situación. Cerca de medianoche oyó voces en el pasillo, el tono desesperado de su padre y las respuestas tranquilas en italiano de otro hombre. Emily pegó la oreja a la puerta, intentando entender, pero estaban demasiado lejos y hablaban demasiado deprisa. A la mañana siguiente, su padre por fin acudió a su habitación. Parecía haber envejecido 10 años durante la noche con el rostro gris y los ojos enrojecidos. Emily se levantó de la cama donde apenas había dormido con el cuerpo tenso por las preguntas y el miedo. Robert Carter cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Entonces le contó la verdad con una voz plana y vacía de todo salvo de desesperación. No debía dinero a bancos ni a acreedores legítimos, sino a personas que no aceptaban bancarrotas, planes de pago, ni nada que no fuera la devolución completa con unos intereses que llevaban 3 años acumulándose. Había pedido prestado para salvar el restaurante después del incendio, luego pidió más para cubrir los primeros préstamos y después todavía más hasta que la deuda se convirtió en algo imposible. Alessandro Vitali controlaba el sindicato que tenía la vida de Robert Carter en sus manos. La deuda superaba ya los $2 millones, una cantidad que bien podría haber sido de 2.000 millones por las escasas posibilidades que tenía el padre de Emily de devolverla. Emily escuchó aquella confesión con un horror y una rabia crecientes. «¿Por qué me has traído aquí?», exigió con la voz temblorosa. «¿Qué esperas que haga yo con tus deudas?». Robert Carter por fin la miró, y Emily vio algo en sus ojos que le heló la sangre. «Alessandro ha hecho una oferta», dijo en voz baja. «Borrará toda la deuda hasta el último dólar. A cambio tú te casarás con él». Al principio, las palabras no tuvieron sentido. El cerebro de Emily intentó procesarlas, encajarlas en algún marco lógico, pero se negaban a formar un significado coherente. «Casarme con él», repitió. «Con ese viejo, estás de broma». Pero la cara de su padre le dijo que no estaba bromeando. Emily empezó a reír un sonido agudo que rozaba la histeria, porque la alternativa era gritar, llorar o ambas cosas. «Esto es una locura», dijo. «Esto es trata de personas. Esto es ilegal. Estamos en Italia, no en la Edad Media. No puedes vender a tu hija». «Alessandro Vitali puede hacer lo que quiera», dijo su padre, y había una terrible sentencia definitiva en su voz. «Es dueño de media Roma. Tiene contactos en el gobierno, en la policía y en los tribunales. Si rechazo su oferta, desapareceré en una prisión donde nadie me encontrará. O simplemente desapareceré, y tú, Emily, te quedarás sin nada, sin familia, sin dinero, sin forma de terminar la universidad. Así que prefieres que me case con un hombre lo bastante viejo para ser mi abuelo». La voz de Emily se volvió fría y dura. «Prefieres venderme para salvarte». Su padre se encogió, pero no lo negó. «Alessandro ha prometido que te tratarán bien», dijo. «No te faltará de nada. Vivirás con lujo y dentro de unos años, cuando él ya no esté, lo heredarás todo y serás libre». El cálculo en su voz le revolvió el estómago a Emily. Se apartó de él, caminó hasta la ventana enrejada y miró los jardines, cuidados, que se extendían abajo. «No lo haré», dijo. «Prefiero arriesgarme sola antes que convertirme en propiedad». «No tienes elección», dijo su padre. «Los documentos ya están preparados. La boda está fijada para dentro de 3 días. Alessandro Vitali ha decidido y lo que él decide se convierte en realidad». Emily se giró de golpe, dispuesta a gritarle, a luchar a negarse con cada fibra de su ser. Pero su padre ya se marchaba con los hombros hundidos en la derrota,
y la puerta se cerró con llave tras él con un clic que sonó como el cierre de un ataúd. Emily se desplomó en el suelo y por fin se permitió llorar. Sollozos grandes y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lloró por el padre que creía tener, por el futuro que pensaba que tendría, por la chica que había sido apenas ayer la que creía que el mundo era casi siempre justo y casi siempre seguro. Al día siguiente, Alessandro fue a verla. Emily oyó girar la cerradura y se levantó de la silla en la que llevaba horas sentada con el cuerpo rígido de furia y miedo. Alessandro entró solo cerrando la puerta tras él pero sin echar la llave. Un pequeño gesto que podría haber significado algo si Emily hubiera tenido algún sitio al que correr. Él la miró con aquellos ojos fríos y oscuros, observando sus ojos enrojecidos y su postura desafiante. Luego se sentó en la silla, frente a la suya, como si aquello fuera una visita social normal. «Tu padre te ha hablado de nuestro acuerdo», dijo Alessandro. Su inglés era perfecto, con acento pero preciso. Emily no dijo nada, solo lo miró con todo el odio que pudo concentrar en su mirada. Alessandro pareció no inmutarse. «Entiendo que estés enfadada», continuó. «Es natural, pero la ira no cambiará la situación. No puedes obligarme a casarme contigo», dijo Emily con la voz temblorosa, pese a su intento de sonar fuerte. «Esto no es legal. Soy ciudadana estadounidense. Tengo derechos». Alessandro sonrió, y fue lo más frío que Emily había visto jamás. «Ahora estás en mi país», dijo. «En mi ciudad, en mi casa. Tus derechos llegan exactamente hasta donde yo permita que lleguen. La embajada estadounidense no te ayudará porque jamás sabrá que necesitas ayuda. Tu padre no te ayudará porque ya ha aceptado los términos. No tienes aliados, no tienes recursos y no tienes escapatoria». «Entonces me negaré», dijo Emily. «Me levantaré en la boda y diré que no». «¿Y qué crees que le ocurrirá a tu padre entonces?», preguntó Alessandro en un tono conversacional. «¿Crees que simplemente perdonaré la deuda y os mandaré a los dos de vuelta a casa? No, Emily. Cobraré lo que se me debe de una manera u otra. Tu padre aprenderá qué les ocurre a los hombres que me hacen perder el tiempo e insultan mi generosidad y tú lo verás». La amenaza fue pronunciada con tanta calma que Emily tardó un momento en comprender todo su peso. Alessandro no iba de farol. Haría daño a su padre, probablemente acabaría con su vida, y se aseguraría de que Emily supiera que era culpa suya. Sintió cómo la trampa se cerraba a su alrededor, cómo sus opciones se reducían a una única elección terrible: casarse con este hombre o condenar a su padre a un destino trágico. «¿Por qué yo?», susurró Emily. «¿Por qué no te quedas simplemente con el restaurante? Quédate con todo lo que poseemos». «Porque tengo restaurantes», dijo Alessandro. «Tengo propiedades, negocios y más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Lo que no tengo es un heredero. Tengo 68 años, Emily. Mis hijos de mi primer matrimonio han muerto o se han distanciado de mí. Necesito a alguien joven, sana y capaz de darme un hijo antes de que sea demasiado viejo para enseñarle lo que necesita saber». Emily sintió que la bilis le subía por la garganta. «¿Quieres que tenga hijos tuyos?». «Quiero que seas mi esposa», corrigió Alessandro, «en todos los sentidos de la palabra. Vivirás en mi casa, llevarás mi apellido, y sí, con el tiempo me darás un hijo. A cambio, tu padre vivirá. Tú vivirás con comodidad y seguridad. Y cuando yo me haya ido, lo que probablemente ocurrirá dentro de la próxima década, dada mi edad, lo heredarás todo y serás libre de hacer lo que quieras». Emily quiso arrojarle algo, quiso gritar, luchar y arañarle la cara, pero pudo ver en sus ojos que la violencia sería inútil. Alessandro Vitali probablemente se había enfrentado a la muerte 1000 veces y se había alejado riéndose. Una chica de 19 años, enfadada, ni siquiera lo haría pestañear. Así que en lugar de eso, hizo la única pregunta que importaba. «¿Y si digo que sí, pero me niego a cumplir las otras partes de este acuerdo?». «Entonces tu padre pagará el precio», dijo Alessandro con sencillez.
Y tú seguirás siendo mi esposa de todos modos, pero en circunstancias mucho menos cómodas. Te estoy ofreciendo una elección, Emily. Quizá no una buena elección, pero una elección al fin y al cabo. Sé mi esposa voluntaria y vivirás bien, o sé mi esposa reacia y vivirás de una forma muy distinta. De cualquier modo, eres mía. Entonces se levantó abrochándose la chaqueta del traje con movimientos precisos. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir, dijo. Te sugiero que elijas sabiamente. Después de que se marchara, Emily se quedó sentada en un silencio aturdido. No tenía ninguna duda de que Alessandro decía cada palabra en serio. No era un hombre que hiciera amenazas vacías, ni que se molestara en crueldades innecesarias. Simplemente exponía hechos, trazaba los términos de su nueva realidad con la misma calma con la que podría hablar del tiempo. Emily pasó aquella noche pensando en huir, en luchar, en escapar de algún modo de aquella pesadilla. Pero todos los escenarios terminaban igual con su padre muerto y Emily perseguida por una organización con recursos que ni siquiera podía empezar a imaginar. Por la mañana ya había tomado una decisión. Cuando Alessandro regresó, Emily lo miró a los ojos y dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Me casaré contigo». Alessandro asintió como si nunca hubiera dudado de su respuesta. «Una decisión sabia», dijo. «Nos casaremos dentro de 3 días. Te sugiero que descanses y te prepares». La boda se celebró en una capilla privada de la finca de Alessandro con solo un puñado de testigos y un sacerdote que parecía más aterrorizado que reverente. Emily llevaba un vestido blanco que el personal de Alessandro le había proporcionado encaje y seda caros que le quedaban perfectos. Porque por supuesto Alessandro tendría sus medidas. Caminó sola por el corto pasillo con la notable ausencia de su padre. Alessandro había decidido que Robert Carter no merecía entregar lo que ya había vendido. Emily pronunció sus votos con una voz que no tembló mirando el rostro de Alessandro y viendo solo una satisfacción serena. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, un enorme diamante que probablemente costaba más que su matrícula universitaria, Emily sintió su peso como un grillete. Los declararon marido y mujer, y Alessandro la besó brevemente una presión de labios que hablaba más de posesión que de afecto. Entonces todo terminó, y Emily Carter era ahora Emily Vitali, propiedad de un hombre que la aterraba. Aquella noche, Emily permaneció de pie en el dormitorio de Alessandro, que ahora también era el suyo, y esperó. La habitación era masculina y lujosa, toda de madera oscura, cuero y un tenue olor a colonia cara. Se había puesto un camisón que una de las empleadas de la casa le había dejado, seda blanca que le caía hasta las rodillas y le hacía sentirse expuesta pese a cubrirlo todo. Las manos le temblaban cuando oyó los pasos de Alessandro en el pasillo, cuando oyó la puerta abrirse y cerrarse. Esperaba violencia o al menos exigencias. Esperaba que la usaran como la propiedad que ahora era. Pero Alessandro pasó junto a ella hasta la ventana, aflojándose la corbata sin mirarla. «¿Tienes miedo?», observó todavía de espaldas. «¿Qué crees?», respondió Emily, incapaz de ocultar la amargura de su voz. Alessandro se volvió entonces, sus ojos recorriéndola, con una expresión que ella no supo interpretar. «No fuerzo la intimidad», dijo. «Nunca lo he hecho. Eres mi esposa y con el tiempo eso significará cercanía. Pero no esta noche. Esta noche dormirás. Yo dormiré y empezaremos a construir un entendimiento». Emily no supo si sentirse aliviada o insultada. Entonces, ¿cuál era el sentido de todo esto?, exigió. El matrimonio, las amenazas, el control. «El sentido», dijo Alessandro, caminando despacio hacia ella, «es que ahora eres mía legalmente, públicamente, por completo. Pero soy lo bastante paciente para esperar hasta que dejes de verme como tu enemigo y empieces a verme como tu marido. Jamás te veré como otra cosa que no sea el hombre que me compró», dijo Emily con la voz temblorosa de rabia y lágrimas contenidas. Alessandro se detuvo frente a ella lo bastante cerca para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. «Ya veremos», dijo en voz baja. «Ahora duerme».
estás agotada y mañana empieza tu verdadera educación. La dejó entonces caminando hacia la salita contigua y cerrando la puerta tras de sí. Emily se quedó sola en el enorme dormitorio intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Alessandro Vitali, el despiadado don que la había obligado a casarse, acababa de concederle la primera noche de su encarcelamiento sin ponerle una mano encima. Emily no confiaba en aquel gesto, pero no podía negar el alivio que inundaba su cuerpo. Se subió a la cama lo bastante grande para 5 personas y lloró hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, Emily despertó y descubrió que Alessandro ya se había marchado. Una mujer de unos 50 años entró con el desayuno en una bandeja presentándose como Sofía, la jefa del personal doméstico. Sofía explicó en un inglés con acento que Emily empezaría las clases de italiano aquella tarde, el entrenamiento de defensa personal al día siguiente, y que se esperaría que acompañara a Alessandro a un evento social antes de que terminara la semana. Todo fue expuesto como un hecho, no como una sugerencia. A Emily no se le estaba preguntando, se le estaba informando. Las clases de italiano las impartía un profesor severo que corregía cada pronunciación con una eficiencia afilada. Emily era terrible al principio, su lengua tropezaba con sonidos desconocidos, pero se obligó a concentrarse. Si iba a sobrevivir en aquel mundo, necesitaba entender el idioma. Para el final de la primera semana podía formar frases básicas. Para el final de la segunda podía seguir conversaciones sencillas. Y para la tercera semana, Emily comprendió que ser capaz de entender italiano significaba que ahora podía oír las cosas que la gente decía a su alrededor, dando por hecho que ella no sabía lo que decían. El entrenamiento de defensa personal lo dirigía Marco, un antiguo militar que trataba a Emily con cortesía profesional y sin compasión alguna. Le enseñó cómo zafarse de agarres, dónde golpear para causar el máximo daño, cómo reconocer amenazas antes de que se materializaran. Al principio, Emily hacía los movimientos a medias, viéndolo como otra forma de control. Pero poco a poco, a medida que su cuerpo se hacía más fuerte y sus reflejos más rápidos, empezó a sentir algo parecido al poder. No lo suficiente para escapar del mundo de Alessandro, pero sí lo suficiente para no sentirse completamente indefensa dentro de él. Alessandro observaba sus progresos desde la distancia. A veces aparecía en el borde de la sala de entrenamiento de pie en silencio, con los brazos cruzados, los ojos siguiendo cada movimiento que Emily hacía. Ella sentía su mirada como un peso físico evaluando y calculando, pero él nunca interfería, nunca comentaba, nunca se acercaba a ella durante el entrenamiento. Era como si esperara algo, aunque Emily no podía imaginar qué. Un mes después de la boda, Alessandro informó a Emily de que asistirían a una reunión de importantes familias italianas. Sería presentada públicamente como su esposa por primera vez y su comportamiento reflejaría la reputación de él. Emily quiso negarse, quiso decir algo desafiante y cortante, pero había aprendido lo suficiente sobre el mundo de Alessandro para saber que la rebelión pública solo traería consecuencias privadas. Así que asintió y permitió que Sofía la vistiera con un vestido caro de seda verde oscuro que se ajustaba a sus curvas y caía hasta el suelo en líneas elegantes. Alessandro llevaba un smoking que lo hacía parecer salido de una película del viejo Hollywood, elegante y peligroso al mismo tiempo. Cuando vio a Emily, algo parpadeó en sus ojos y desapareció demasiado rápido para que ella pudiera identificarlo. «Estás preciosa», dijo, y fue el primer cumplido que le había hecho. «Parezco una propiedad exhibida», respondió Emily, incapaz de contenerse. La expresión de Alessandro se endureció ligeramente. «Pareces», mi esposa corrigió, «y esta noche actuarás como tal. Estas personas te juzgarán, buscarán debilidades, te pondrán a prueba en cada oportunidad. No les des esa satisfacción». La reunión se celebró en un palacio que hacía que la villa de Alessandro pareciera modesta.
Todo columnas de mármol, techos, con frescos y champán, que probablemente costaban más por botella de lo que antes pagaba Emily de alquiler mensual. Caminó junto a Alessandro, con la mano apoyada suavemente en su brazo, sintiendo cómo docenas de miradas se volvían hacia ellos. Los susurros empezaron de inmediato. «Es tan joven. ¿Dónde la encontró?» ¿Acaso habla italiano? Emily mantuvo el rostro cuidadosamente neutro, como Alessandro le había enseñado, sin enseñárselo realmente, solo mostrando ese mismo control cada día. Avanzaron entre la multitud. Alessandro presentaba a Emily a hombres de ojos fríos y mujeres de sonrisas calculadoras. Todos eran educados con ella de frente, pero Emily podía sentir sus juicios, sus preguntas, su certeza de que no pertenecía a aquel mundo de poder, violencia y viejo dinero europeo. Respondió vagamente a las preguntas sobre su pasado, tal como Alessandro le había indicado, sin revelar nada real sobre sí misma ni sobre su familia. Sonrió cuando era apropiado y guardó silencio cuando no, interpretando el papel de esposa ornamental con la habilidad de alguien que no tenía otra elección. Entonces se acercó un hombre más joven que Alessandro, aunque aún así probablemente en la cincuentena, con esos rasgos atractivos que seguramente le habían conseguido todo lo que quería cuando era más joven. Saludó a Alessandro con calidez en italiano, luego dirigió su atención a Emily con una sonrisa que le erizó la piel. «Esta es tu nueva esposa», dijo en inglés, sus ojos descendiendo por el cuerpo de ella con una apreciación evidente. «Siempre has tenido un gusto excelente, Alessandro». La mano de Alessandro se tensó en la cintura de Emily, un gesto tan sutil que casi se le escapó. «Gracias, Dante», dijo él con voz fría. «Emily, este es Dante Rossetti, un antiguo socio». Dante tomó la mano libre de Emily y la besó, dejando los labios allí más tiempo del necesario. «¡Qué belleza!», murmuró. «Y qué joven. Dime, querida, ¿qué ve una chica como tú en un hombre como Alessandro?» La pregunta estaba diseñada para avergonzarla, para minarla, para hacer que Emily se sintiera como la propiedad comprada que era. Sintió cómo el cuerpo de Alessandro se tensaba a su lado, sintió la atención de la sala concentrándose en ellos, esperando ver cómo respondería. Emily retiró la mano de Dante con deliberada lentitud. Luego lo miró directamente a los ojos. «Veo a un hombre que no necesita hacer preguntas estúpidas para sentirse poderoso», dijo con claridad. «Quizá tú deberías intentarlo alguna vez». La sala quedó en silencio. La sonrisa de Dante se congeló en su rostro y sus ojos destellaron de ira. Varias personas cercanas emitieron pequeños sonidos de sorpresa o diversión. Emily sostuvo la mirada de Dante, negándose a retroceder con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Entonces, Alessandro hizo algo que sorprendió a todos, incluida a Emily. Se rió un sonido auténtico de diversión que cortó la tensión como un cuchillo. «Mi esposa», dijo Alessandro con una voz que transmitía un orgullo que Emily no esperaba. «Es claramente capaz de arreglársela sola. Quizá la próxima vez Dante lo recuerdes». Se alejaron de Dante, que se quedó inmóvil humillado, y Emily se dio cuenta de que estaba temblando. Alessandro la guió hacia un rincón más tranquilo de la habitación, con la mano firme en su espalda. «Eso ha sido peligroso», dijo en voz baja. Pero Emily pudo oír aprobación en su voz. «También magnífico. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?» «Aprendí mirándote», dijo Emily antes de poder detenerse. «Tú nunca dejas que nadie te haga sentir pequeño. Supuse que si iba a sobrevivir siendo tu esposa, probablemente debería hacer lo mismo». Alessandro la miró con una intensidad que le cortó la respiración a Emily. «Estás aprendiendo más rápido de lo que esperaba», dijo. «Eso me complace». «No intento complacerte», respondió Emily. Pero las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. «Lo sé», dijo Alessandro, y por primera vez desde que lo conoció, le sonrió con algo que quizá era auténtica calidez. «Eso es parte de lo que te hace interesante».
Durante las semanas siguientes, Emily notó un cambio en la forma en que Alessandro la trataba. Buscaba su compañía con más frecuencia, le preguntaba su opinión sobre el arte de su colección o sobre los libros que había leído. Empezó a llevarla a restaurantes más tranquilos de Roma donde podían hablar sin la presión de su mundo observándolos. Él todavía mantenía la distancia física, todavía dormía en la salita contigua al dormitorio. Pero Emily podía sentir que algo se construía entre ellos, algo que la aterraba y la intrigaba a partes iguales. Una noche estaban sentados en el estudio privado de Alessandro después de cenar bebiendo vino y hablando sobre los progresos de Emily con el italiano. Ella había estado leyendo El infierno de Dante en el original luchando con el lenguaje arcaico, pero decidida a demostrar que no era la estadounidense inculta que todos suponían. Alessandro la escuchó tropezar con un pasaje, luego corrigió su pronunciación con suavidad. Su mano rozó la de ella al señalar una palabra, y Emily sintió una descarga eléctrica subirle por el brazo. Se apartó con rapidez sobresaltada por su propia reacción. Alessandro lo notó sus ojos oscuros estudiando su rostro. «Me tienes miedo», dijo en voz baja. «Todavía». «Sí», admitió Emily. «Controlas todo sobre mi vida. Me compraste como una propiedad. ¿Por qué no iba a tener miedo?» «Porque no te he hecho daño», dijo Alessandro. «Porque he cumplido cada promesa que hice, te he dado libertad dentro de los límites de esta vida, te he tratado con respeto, pese a tener todo el derecho a exigir obediencia. ¿Qué más debo hacer para demostrar que no soy tu enemigo? Podrías dejarme marchar», dijo Emily. Pero había menos convicción en su voz de la que debería haber. Alessandro dejó su copa de vino y se acercó a ella, lo bastante cerca para que Emily pudiera oler su colonia y ver la tenue barba plateada en su mandíbula. «Jamás te dejaré marchar», dijo con la voz bajando hasta algo casi tierno. «Eres mía, Emily. Pero eso no significa que debas ser mi prisionera. Podría significar algo completamente distinto si tú lo permitieras». «¿Qué podría significar?», susurró Emily con el cuerpo congelado entre el impulso de huir y otra cosa que no quería nombrar. «Podría significar compañerismo», dijo Alessandro. «Podría significar respeto mutuo y protección y la clase de lealtad que construye imperios. Podría significar que dejes de verte como capturada y empieces a verte como elegida». «Tú no elegiste esto», protestó Emily. Pero su voz era débil. No admitió Alessandro. «Pero puedes elegir en qué se convierte a partir de ahora. Puedes elegir seguir siendo mi novia reacia o puedes elegir convertirte en mi esposa voluntaria. De cualquier modo te atesoraré. Pero un camino conduce a la frialdad y a la distancia. El otro conduce a algo más». Su mano subió para tomarle el rostro, su pulgar rozándole la mejilla con una ternura sorprendente. Emily sabía que debía apartarse, que debía mantener la ira que la había sostenido durante aquellas semanas terribles. Pero en cambio se encontró inclinándose hacia su caricia con el cuerpo traicionando los muros que su mente había construido. Los ojos de Alessandro se oscurecieron con algo que parecía una mezcla de triunfo y deseo, y él se inclinó despacio dándole tiempo para apartarse. Emily no se apartó. Cuando los labios de Alessandro encontraron los suyos, no fue nada parecido al breve beso de su boda. Aquello era hambriento, posesivo y reclamante, un beso que exigía respuesta y prometía cosas en las que Emily no estaba preparada para pensar. Ella le devolvió el beso antes de poder detenerse, alzando las manos para aferrarse a sus hombros, sintiendo la sólida fuerza de él bajo la tela cara. Alessandro la atrajo más cerca, un brazo rodeándole la cintura, mientras la otra mano se enredaba en su pelo, y Emily sintió que algo dentro de ella empezaba a agrietarse y a derrumbarse. Se apartó de golpe, respirando con dificultad, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante su propia respuesta. Alessandro la soltó de inmediato, aunque sus ojos seguían oscuros de un deseo apenas controlado. Emily se puso de pie con las piernas temblorosas y se alejó de él. «No puedo hacer esto», dijo. «Tú eres el hombre que me compró. Eres mi captor.
No puedo desearte. Pero lo haces, dijo Alessandro con la voz ronca. Puedo verlo en tus ojos, sentirlo en cómo has respondido. Me deseas tanto como yo te deseo a ti, Emily, y eso te aterra más que cualquier cosa que yo haya hecho en realidad. Emily se dio la vuelta y huyó de la habitación sin importarle cómo quedaba, necesitando distancia antes de hacer algo de lo que no pudiera arrepentirse a tiempo. Oyó a Alessandro llamarla por su nombre, pero no se detuvo corriendo por los pasillos de la villa hasta llegar al dormitorio y encerrarse dentro. Se apoyó contra la puerta con el corazón acelerado y el cuerpo todavía vibrando por aquel beso, odiándose por la verdad de las palabras de Alessandro. A la mañana siguiente, Alessandro estaba distante y controlado, tratándola con una cortesía educada que de algún modo dolía más que la ira. Le informó de que viajaría por negocios durante 3 días y de que ella permanecería en la villa bajo vigilancia. Emily quiso sentirse aliviada por su ausencia, pero en lugar de eso sintió un vacío que no tenía ningún sentido. Se volcó en su entrenamiento y sus estudios, llevando su cuerpo al límite, hasta que Marco finalmente la detuvo e insistió en que descansara antes de lesionarse. El segundo día de la ausencia de Alessandro, Emily practicaba conversación en italiano con su tutora cuando oyó gritos desde la planta baja. Los guardias pasaron corriendo junto al estudio con las armas desenfundadas y la tutora de Emily palideció. «Quédate aquí», susurró la mujer. Pero el entrenamiento de Emily se activó antes que el pensamiento consciente. Cogió el abrecartas del escritorio y se acercó a la puerta escuchando. Más gritos, esta vez más cerca el sonido de algo rompiéndose. Luego, disparos estallidos secos que hicieron que los oídos de Emily zumbaran incluso desde la distancia. La tutora gritó y se dejó caer al suelo cubriéndose la cabeza. La mente de Emily recorrió sus opciones a toda velocidad. Esconderse y esperar que los guardias ganaran la pelea, o correr e intentar encontrar una salida durante el caos. No eligió ninguna de las dos. En lugar de eso, se colocó detrás de la puerta con el abrecartas en alto, exactamente como Marco le había enseñado. La puerta se abrió de golpe y un hombre entró corriendo con el arma desenfundada y los ojos desorbitados. Vio a la tutora en el suelo y la agarró usándola como escudo con la pistola presionada contra su sien. Emily se movió sin pensar, justo como el entrenamiento le había grabado en el cuerpo. Golpeó con fuerza el punto de presión bajo su oreja y cuando él se giró sorprendido le clavó el abrecartas en el hombro con toda su fuerza. El hombre gritó y soltó tanto el arma como a la tutora, y Emily apartó la pistola de una patada antes de que él pudiera recuperarse. Para cuando los guardias de Alessandro irrumpieron en la habitación, Emily estaba de pie sobre el intruso herido, aún con el abrecartas en la mano, todo su cuerpo temblando por la adrenalina. Los guardias la miraron con asombro. Luego aseguraron rápidamente al atacante y escoltaron a Emily a las dependencias privadas de Alessandro, el lugar más defendible de la villa. Sofía apareció con mantas y té preocupándose por Emily como si fuera cristal precioso y no una esposa cautiva. Alessandro regresó en menos de 2 horas, su helicóptero aterrizando en los terrenos de la villa con una rapidez que sugería que había infringido todas las normas de aviación para llegar allí. Entró de golpe en sus aposentos donde Emily estaba sentada envuelta en mantas, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada que se derritió en alivio en cuanto la vio ilesa. Cruzó la habitación en 3 zancadas y atrajo a Emily a sus brazos, sosteniéndola con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Estás a salvo», repetía las palabras casi como una oración. «Estás a salvo». Emily debería haberlo apartado. Debería haber mantenido la distancia que había estado intentando reconstruir. En cambio, se aferró a él con el rostro enterrado contra su pecho, respirando su olor y dejando que su presencia sólida la anclara. Cuando Alessandro por fin se apartó para examinarle la cara con las manos suaves sobre sus hombros, Emily vio en sus ojos algo que casi parecía miedo. «Han venido por ti.
dijo en voz baja, porque eras mía, porque sabían que hacerte daño a ti me dolería más que cualquier ataque contra mi persona. Esto es culpa mía. Me defendí, dijo Emily, sorprendida por la firmeza de su propia voz. No estoy indefensa, Alessandro. Tú te aseguraste de eso. La expresión de Alessandro cambió hacia algo que Emily nunca había visto antes. Una mezcla de orgullo-posesividad y algo más profundo que le hizo doler el pecho. Usaste tu entrenamiento, dijo. Te protegiste y probablemente salvaste la vida de tu tutora. Eres magnífica, Emily, fiera, valiente y completamente inesperada. Sus manos subieron para enmarcarle el rostro, y esa vez, cuando la besó, fue diferente a la anterior. Aquel beso no trataba de reclamar ni de demostrar nada. Trataba de alivio y miedo, y de la necesidad profunda hasta los huesos de confirmar que ella era real y estaba viva. Y Emily le devolvió el beso sin reservas. Sus muros por fin se derrumbaron bajo el peso de todo lo que había ocurrido, de todo lo que ella había estado negando. Alessandro la levantó sin romper el beso y la llevó a su dormitorio, el único al que a ella nunca se le había permitido entrar. La depositó sobre la cama inmensa con una delicadeza que contradecía todo lo que Emily creía saber de él. Sus manos recorrieron su cuerpo, comprobando heridas que ella no tenía a sus ojos oscuros por el deseo y la preocupación. Emily alzó los brazos y tiró de él hacia ella, harta de luchar, harta de fingir que no quería aquello. Lo que siguió fue tierno, intenso y abrumador. Alessandro la adoró con sus manos y su boca, tomándose su tiempo, pese a la urgencia que Emily podía sentir vibrar en su cuerpo. Cuando finalmente se unieron, Emily gimió no de dolor, sino por la intensidad de sentirse conectada a aquel hombre al que había odiado, temido, y ahora deseaba con una desesperación que la aterraba. Alessandro le susurró en italiano palabras que Emily no dominaba lo suficiente para comprender por completo, pero la emoción detrás de ellas no necesitaba traducción. Después, Alessandro la sostuvo contra su pecho, acariciándole el pelo con una repetición suave. Emily esperó a que llegara el arrepentimiento, a que la realidad se reafirmara y le recordara que aquel hombre la había comprado como una propiedad, pero lo único que sintió fue seguridad, ternura y una satisfacción aterradoramente profunda. Se quedó dormida en sus brazos y por primera vez desde que llegó a Italia durmió profundamente y sin pesadillas. Emily despertó a la mañana siguiente y encontró a Alessandro observándola apoyado sobre un codo con una expresión en el rostro que le cortó la respiración. «Estás preciosa cuando duermes», dijo en voz baja, «sin defensas y en paz. Quiero verte siempre así». Emily se incorporó envolviéndose con la sábana, de pronto insegura sobre lo que la noche anterior significaba para su extraña relación. Alessandro pareció leerle el pensamiento porque extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. «No dejaré que te apartes otra vez», dijo con firmeza. «Anoche cambió las cosas entre nosotros. Puedes negarlo si quieres, pero tu cuerpo me dijo todo lo que necesitaba saber». «No sé lo que siento», admitió Emily. «Sigues siendo el hombre que me obligó a este matrimonio. Y tú sigues siendo la mujer que me devolvió el beso», respondió Alessandro. «La que eligió quedarse en mi cama en lugar de huir a su propia habitación. La que respondió a mí con pasión y necesidad. Podemos reconocer el comienzo difícil y aún así elegir construir algo real desde aquí. O puedes seguir luchando contra lo inevitable». Emily quiso discutir, pero no encontró las palabras. La verdad era que algo había cambiado de forma fundamental la noche anterior. Ya no podía ver a Alessandro solo como su captor. También era el hombre que había pasado meses ganándose su confianza poco a poco, que la había protegido y entrenado, que había parecido sinceramente aterrorizado cuando ella estuvo en peligro. La situación seguía estando mal, seguía siendo forzada, seguía lejos de cualquier cuento de hadas, pero también se estaba convirtiendo en algo que ella ya no podía odiar del todo. Durante las semanas siguientes, Emily y Alessandro cayeron en un nuevo ritmo.
Ella se mudó definitivamente a su dormitorio, aunque ambos fingieron que era por seguridad y no por deseo. Pasaban las noches hablando de todo y de nada. Alessandro compartía historias de su larga vida y Emily describía sus sueños de futuro. Él le preguntó qué quería estudiar si pudiera volver a la universidad. Y cuando ella dijo historia del arte, Alessandro organizó en silencio un tutor privado para que continuara su educación. La relación física entre ellos también se profundizó. Alessandro era un amante atento aprendiendo a cuidar de Emily con la misma intensidad concentrada que ponía en todo lo demás. Emily empezó a desear su contacto, a esperar con ilusión las noches en las que se encontraban con una confianza y una pasión crecientes. Aún luchaba con la moralidad de todo aquello, con el hecho de que aquella relación se hubiera construido sobre la fuerza y la deuda. Pero no podía negar que lo que compartían ahora se sentía real, sin importar cómo hubiera empezado. 2 meses después del ataque a la villa, a Emily se le retrasó la regla. Se dijo que era el estrés, el cambio de entorno, cualquier cosa excepto lo evidente. Pero cuando se le retrasó la segunda, ya no pudo ignorar la posibilidad. Sofía notó sus náuseas matutinas y le llevó una prueba de embarazo con una sonrisa cómplice. Emily miró el resultado positivo durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla complicada de emociones que no podía empezar a desenredar. Se lo dijo a Alessandro aquella noche con la voz temblorosa de incertidumbre. Él se quedó muy quieto, sus ojos bajando hasta su vientre a un plano, y durante un momento Emily vio un destello de vulnerabilidad cruzar su rostro antes de que él lo ocultara. «Un hijo», dijo en voz baja. «Mi hijo». «¿Estás segura?» «Tan segura como puede dejarme una prueba», respondió Emily. «Sé que esto formaba parte del acuerdo, pero no pensé que ocurriría tan pronto. No sé si estoy preparada». Alessandro la atrajo a sus brazos, apoyando la mano de forma protectora sobre su vientre. «Serás una madre extraordinaria», dijo con absoluta certeza, «y yo estaré aquí en cada momento. Este hijo conocerá el amor y la seguridad, y jamás dudará de su valor». La convicción de su voz hizo que los ojos de Emily ardieran con lágrimas. Por primera vez se permitió imaginar un futuro que no consistiera solo en sobrevivir, sino en una familia de verdad. Alessandro había empezado a suavizarse meses atrás, pero la noticia del embarazo lo transformó por completo. Se volvió casi obsesivo con la salud y la seguridad de Emily, contratando a un médico privado para vigilarla constantemente, ajustando su dieta y su horario, limitando sus actividades de maneras que la habrían enfurecido de no ser por el cuidado genuino detrás de cada restricción. El embarazo también trajo de vuelta al padre de Emily. Robert Carter había sido trasladado discretamente a un pequeño apartamento en Milán después de la boda. Su deuda había sido borrada, pero su relación con Emily estaba fracturada más allá de cualquier reparación sencilla. Cuando se enteró del embarazo, se presentó en la villa sin invitación exigiendo ver a su hija. Alessandro hizo que lo escoltaran al salón, donde Emily esperaba con la mano protectora sobre su pequeña barriga de embarazada. La confrontación fue dolorosa, pero necesaria. Emily le dijo a su padre exactamente lo que sentía por haber sido vendida por su cobardía y su egoísmo. Robert intentó justificar sus decisiones, explicar la posición imposible en la que se había encontrado, pero Emily lo cortó. «Me sacrificaste para salvarte», dijo con frialdad. «Esa es la verdad y nada de lo que digas la cambiará. Estoy construyendo una vida aquí ahora, una familia. Puedes formar parte de ella solo si aceptas que no te perdono y quizá nunca te perdone. Pero estoy dispuesta a dejar que seas abuelo de este niño si puedes ganarte ese privilegio». Robert Carter se marchó entre lágrimas, pero algo había cambiado. Emily había recuperado el poder en esa relación, había trazado límites que su padre tendría que respetar. Alessandro observó todo el intercambio desde la puerta, con el orgullo evidente en su expresión. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo después.
afrontas las cosas difíciles de frente en lugar de huir. Eso es un don. A medida que avanzaba el embarazo de Emily, Alessandro tomó una decisión que sorprendió a todos en su organización. Empezó el proceso de retirarse de las empresas criminales que habían construido su imperio. Comenzó a transferir el control a lugartenientes de confianza, liquidando las operaciones más peligrosas y centrando su atención en negocios legítimos. Cuando su segundo al mando cuestionó la decisión, Alessandro se limitó a decir que quería que su hijo creciera con un padre, no con un funeral. Emily observó aquella transformación con asombro. Alessandro estaba desmontando precisamente las cosas que lo habían definido durante décadas. Todo porque quería ser un padre mejor de lo que su pasado le permitiría. No era una retirada completa del poder. Alessandro siempre estaría conectado a aquel mundo de formas que no podían borrarse del todo, pero era un intento honesto de hacer algo mejor. Y eso significaba más para Emily que cualquier gesto romántico. A los 6 meses de embarazo, Alessandro llevó a Emily a la costa amalfitana, a una villa de su propiedad con vistas al mar. La casa era impresionante. Todo piedra blanca, azulejos azules y vistas que hacían cantar el corazón de artista de Emily. «Esto es tuyo», le dijo Alessandro, «un lugar donde puedas estar libre de mi mundo, donde tú y nuestro hijo podáis estar a salvo. Estoy transfiriendo la escritura solo a tu nombre». Emily entendió lo que él estaba diciendo en realidad. Aquella era su vía de escape si alguna vez la necesitaba. Su póliza de seguridad contra el pasado de Alessandro si regresaba para destruirlos. El gesto era más significativo que cualquier declaración de amor porque le daba poder real, elección real. Lo besó en la terraza con vistas al mar y por primera vez dijo las palabras que había estado conteniendo: «Te quiero». La expresión de Alessandro se quebró, revelando la profundidad de la emoción que solía mantener encerrada. «Te quiero desde el momento en que le plantaste cara a Dante Rossetti en aquella fiesta», admitió. «Desde el momento en que comprendí que no temías mostrarte feroz en una habitación llena de depredadores. Me has cambiado de formas que no creía posibles a mi edad, Emily. Me has dado una razón para convertirme en alguien mejor de lo que era». Su hija nació una cálida tarde de primavera, sus llantos llenando la villa de vida y esperanza. Alessandro la sostuvo con manos temblorosas, las lágrimas cayéndole por el rostro, sin vergüenza, mientras contaba sus diminutos dedos y se maravillaba ante sus rasgos perfectos. La llamaron Sofía María por la mujer que había ayudado a Emily a sobrevivir aquellas primeras semanas terribles, y por la difunta madre de Alessandro, a quien él había querido profundamente. Emily observó a Alessandro con su hija y sintió que el corazón se le expandía de formas que no había sabido que eran posibles. Aquel hombre que la había comprado, atrapado y obligado a casarse, también le había dado seguridad, protección y con el tiempo amor verdadero. Su historia no era convencional ni moralmente simple, pero era suya y era real. 2 años después se casaron de nuevo, esta vez en una ceremonia elegida por Emily. Llevó un vestido que ella misma escogió rodeada de personas que de verdad se preocupaban por ella, incluida Julia, a quien Emily había permitido lentamente volver a su vida después de meses de conversaciones difíciles. Alessandro estaba en el altar viendo a Emily caminar hacia él, y cuando llegó a su lado le susurró que era lo más hermoso que jamás había reclamado como suyo. «Nos reclamamos el uno al otro», corrigió Emily, y lo decía en serio. Lo que había empezado como una transacción forzada por la deuda y la desesperación se había transformado en una alianza construida sobre el respeto mutuo, un amor apasionado y una clase de lealtad capaz de resistir cualquier cosa. Tuvieron un hijo al año siguiente, un niño sano con los ojos oscuros de su padre y el espíritu feroz de su madre. Alessandro se alejó todavía más de su antigua vida, centrándose en su familia y en el imperio legítimo que estaba construyendo para sus hijos. Emily terminó su carrera
a distancia, y empezó a trabajar como comisaria en una pequeña galería de Roma, encontrando por primera vez desde su llegada a Italia un propósito más allá de la supervivencia. En su 5º aniversario de boda, Emily y Alessandro estaban de pie en la terraza de su villa de la costa amalfitana, viendo a sus hijos jugar en el jardín de abajo. Alessandro rodeó a Emily con los brazos desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. Si pudieras volver atrás y cambiar las cosas, lo harías. Emily permaneció en silencio durante un largo momento, considerando la pregunta con sinceridad. Me arrepiento de cómo empezó, dijo al fin. Me arrepiento del miedo, de la fuerza y de la falta de elección. Pero no me arrepiento de dónde hemos acabado. Tú te convertiste en el hombre que necesitaba ser para mí y yo me volví lo bastante fuerte para estar a tu lado. Eso vale algo. Lo vale todo, dijo Alessandro, besándole la sien. Tú lo vales todo. Emily se volvió en sus brazos y lo besó, saboreando el aire salado, el vino caro y el amor complicado que habían construido a partir de circunstancias imposibles. Tenía 19 años cuando la casaron con un hombre que rozaba los 70. Entonces no gritó porque no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. Pero si alguien le preguntara ahora qué había aprendido de todo aquello, Emily diría esto. A veces, el peor comienzo puede conducir a la felicidad más inesperada. Y a veces, el hombre que te reclama es también el hombre que te libera. Trabajamos con recursos muy limitados y nuestro objetivo es llegar a 1000 suscriptores. Si te ha gustado este video, suscríbete para ayudarnos a desbloquear la monetización y seguir creando más historias. Gracias por tu apoyo.